Padre, en este momento despoja, Padre, todo lo que hay en mi carne, Padre, todo aquello que estorbe, Padre, en esta predicación para que tu pueblo pueda ser de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bien, hermanos, pues este tema va dirigido al pueblo de Dios. ¿Por qué al pueblo de Dios? ¿Por qué decimos no al mundo en general? El mundo en general, vemos en Juan capítulo 10 que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me siguen. ¿Por qué decimos esto en el contexto de lo que vamos a ver? ¿Por qué Dios no escogió a Egipto, por ejemplo? ¿Por qué escogió a Israel? En el tiempo de los sumerios, ¿por qué no escogió, o por qué no escogió a otro pueblo, a otro clan? ¿Por qué escogió a Israel? Porque es un pacto abrámico con Israel. De ahí le vendrían descendencias. ¿Por qué Israel? Ese es un símil, una simbología de que Dios escoge a quien quiere. Éxodo 33 le dice a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Romanos capítulo 9 insiste en lo mismo: yo soy el alfarero. Y en este caso, después de que el pueblo fue dividido, después de que en 2 de Crónicas 7:14 está hablando con Salomón, veamos lo que dice. Quiero leer desde el versículo 11, hermanos, para poder tener el contexto más firme. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, y hasta ahí, después viene el texto, punto y coma, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos un pacto. Vemos directamente un pacto con el pueblo de Dios. Hoy es importante escuchar la voz de Dios. Y la mejor forma de escuchar la voz de Dios es leer su palabra. La mejor forma de escuchar la voz de Dios es orando. La mejor forma de escuchar la voz de Dios es tener el deseo, el anhelo, el pensamiento y todos nuestros sentidos puestos en Dios. ¿Cómo sabemos que ese pueblo era lo que Dios estaba diciéndole? Una proposición que se presenta delante de esto es que Dios dice sí, siempre y cuando. Y ahora vamos al versículo 15. Versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos, o sea, está hablando Dios, y atentos mis oídos a la oración en este lugar en el templo donde se constituyó el arca, porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿De qué casa está hablando? De la casa de Israel, de ese pueblo al que Salomón estaba dirigiendo. Nosotros nos damos cuenta en este aspecto porque se acoge muy bien, y lo vamos a ver en Primera de Reyes, en el versículo 1 y 2 en un momento. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. En ese tiempo, la casa donde se santificaba, ahí sabemos nosotros, el sumo sacerdote, levitas, estaba, todo consumía
lo vemos en el principio. Vamos ahí mismo. ¿Por qué? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego, en ese mismo 2 de Crónicas 7. Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así era. No había cambiado mucho en relación a lo que es el templo, el lugar santísimo, en el atrio. Nosotros vemos que esa similitud solo representa al pueblo, al hombre santo. Tú, hermano, y yo somos el templo donde habita el Espíritu Santo. Aquí Dios está hablando con un pueblo, no está hablando al mundo, está hablando al pueblo de Israel por medio de un rey, de ese rey que es Salomón. Ahora nos habla a través de la palabra. Ahora nos habla a través de Cristo, el autor y consumador de la fe. Antes hablaba David al pueblo, Salomón al pueblo, Moisés al pueblo, pero a los gentiles les vino a hablar Cristo, a su pueblo, a sus ovejas. Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Y precisamente sabemos que ya actualmente no hay sacrificio. El último y primer sacrificio dado a los hombres es Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y cómo sabemos que es a nosotros a quien Dios nos habla? No solo como una similitud entre el pueblo que le habla para que se arrepienta, para que ore, para que busque su rostro. Nos está hablando a nosotros, hermano. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Donde tú oras? Ni siquiera en las 4 paredes de la congregación. Ahí es una reunión, una coinonía. Solamente nos juntamos, nos reunimos. Está muy bien eso. Debe ser así. Dios manda a congregarnos. Pero está hablando personalmente a cada casa, templo. Dice el apóstol Pablo, esta morada terrestre. Y aquí cuando dice mucho, abro énfasis en esto, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿En qué lugar, hermano? En el lugar en donde estaban en ese tiempo el pueblo de Israel, donde estaban situados, pero quiero entrar perfectamente en el corazón. Ahí es donde está ese lugar, donde oramos, nos inclinamos, pedimos, en un lugar, dice, cuando oréis, ¿dónde tenemos que orar? Solos, alejados, en un lugar donde nadie, de ser posible, nadie nos vea. Así era el lugar santísimo. Nadie podía ver ahí al sumo sacerdote ofreciendo el holocausto. No sean como los fariseos, que todos lo ven. No podían ver todo el mundo ahí a sumo sacerdote, solo veían que subía el incienso, subía el humo, presencia de que Yahweh, Jehová, había aceptado el holocausto para perdón de pecados una vez al año. Pero ahora Dios nos perdona todos los días, por eso hay que arrepentirnos, hay que buscar su rostro, porque ahora, versículo 16, he elegido y santificado esta casa. ¿Cuál casa, hermanos? ¿La iglesia Vencedores por su gracia? ¿Está hablando? No, está hablando a cada persona que asista a Iglesia Vencedores por su gracia. A cada persona que se congrega, no solamente a esta iglesia Vencedores por su gracia, sino a cada iglesia, a cada congregación que está llevando sus lineamientos, que está teniendo esa oración, a cada persona, no a cada, vamos a decir, a cada ministerio, a cada iglesia local, no, a cada persona.
Por eso dice, pero ahora ha elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. ¿Cuál nombre? ¿Está marcado el nombre de nosotros, en nosotros, de Dios? Sí, por medio de Jesucristo. Hemos pactado, hemos tenido ese pacto para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Es un versículo hermoso, hermanos. Saber que Dios está siempre mirándonos, está escuchándonos, está atento. Es por eso que cuando Dios nos advierte y nos llama la atención, o sea, llama nuestra atención y nos dice, hijo, aquí estoy. Necesitamos escuchar, ver, sentir, pensar no solo con nuestra carne, no con nuestra carne, pensar con la palabra. El corazón es engañoso, pero la palabra no engaña. La palabra es verdad, es eficaz, es la espada. Debemos orar para saber cómo vamos a decidir, a dónde iremos. Moisés siempre decía, Señor, si yo no voy a tal lugar, si tú no vas conmigo, si tu Shekinah no va conmigo. Así debemos ser. Los cristianos tomamos decisiones muy prontas. Tomar decisiones prontas sin consultar a Dios nos lleva a caminos perdidos, nos lleva a la perdición, nos lleva al tormento, nos lleva a la destrucción. El versículo 17 es muy importante porque ahí nos dice y menciona mucho aspecto sobre el padre de Salomón, David. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Está hablando al pueblo. ¿Quién va a gobernar en nuestras casas cuando no estemos? Aquí era importante saber que tenían que guardar un pacto para que cada rey que siguiera hiciera lo que Dios tenía que hacer, para que su descendencia de Israel fuera en el camino correcto. Nosotros, hermano, este versículo nos dice y nos concretiza algo muy importante. Tenemos nuestras generaciones, nuestros hijos, mostrarles la palabra de Dios, nuestras generaciones. ¿Quién va a reinar? ¿Quién va a gobernar nuestras casas? ¿Quién va a gobernar nuestros bienes? Poquitos, muchos, medianos. Y no solo eso, ¿cómo gobernarán nuestros hijos sus casas? Yo confirmaré el trono. El trono está hablando acerca de un legado, un puesto jerárquico, un liderazgo que se ejercía en ese tiempo para gobernar a un pueblo. Ahora los padres, o sea, nosotros somos los padres quienes ejercemos ese puesto en nuestra casa, en la iglesia. Y donde dice, como pacté con David tu padre, así le dirán a Dios a nuestros hijos, tu padre siempre te enseñó este camino, tú sigue ese camino. No faltará varón que gobierne en Israel. No faltará un descendiente que ame a Dios. No faltará un descendiente que le pase la palabra de Dios a la siguiente generación. A la siguiente generación. Ese es el pacto. Ahora regresemos para poder entender un poco más acerca de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si se humillare, es como decir, si ustedes escuchan esta predicación, Dios va a tocar su corazón. Dos cosas. Dios va a tocar tu corazón. Siempre y cuando tú escuches esta predicación. Es un ejemplo. Dios afirma y Dios confirma. Si nos juntamos en oración los hermanos, Dios
inclinará su oído. Si nos juntamos y oramos. Aunque sabemos que es un ejemplo, porque aunque no estemos juntos, estamos unidos por medio de la oración. O sea, no tenemos que estar juntos físicamente, sino habla juntos en el pensamiento. El apóstol Pablo decía, aunque no, cuando escribía sus cartas, aunque estoy ausente, pero estoy presente con ustedes. Es un ejemplo. Si tú haces esto, Dios va a bendecirte. Es lo que está diciendo el texto. Si se humillare mi pueblo, o sea, el pueblo, ¿cuál es nuestra labor? Humillarnos. ¿Qué es la humillación? Es la exaltación más grande que puede tener un humilde siervo exaltando a su Dios. Es la exaltación a Dios, la humillación del hombre. Cuando nos humillamos estamos exaltando a Dios. Cuando nos humillamos estamos engrandeciendo a Dios. Estamos diciéndole, Dios, tú eres grande, yo soy pequeño. Aunque me cueste y me pese tu voluntad, humildemente la recibo. Humildemente digo, está bien. 1 Reyes 9:1-2. Vamos, hermanos. 1 Reyes 9:1-2. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Yahweh o de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Oye, dos cosas, hermanos. Vemos en 2 Crónicas 7:14 que dice, yo inclinaré mi oído si oraren y buscaren mi rostro. Pero aquí vemos la afirmación de que Salomón recurrió y hizo como Yahweh dijo, como Jehová dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Oración y ruego. La oración es una, pero el ruego es el complemento y el elemento indispensable que debe llevar toda oración. Rogar. Decimos, no me ruegues, no me insistas. La oración eficaz es la insistencia, no de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahí está el pacto. Voy a repetirlo, hermanos, versículo 3. Yo he santificado esta casa. ¿Cuál casa, hermanos? En ese tiempo era el templo de un rey, de casa de Israel. Acá está la casa. Santificando Dios la casa de cada oveja, el Espíritu Santo. Jesús, yo me voy, pero he dejado, en el griego el paracleto, Paracletus, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Y Dios empieza a trabajar aquí. Dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Cada domingo, hermanos, ¿están atentos aquí? Cada domingo están atentos aquí. No debe ser así. Debe estar atentos todos los días en su casa leyendo la Biblia, orando, alabando, adorando a Dios. Dios está atento a sus oraciones. Están guardando el pacto que Dios hizo por medio de Cristo. No fue un pacto de un cordero cualquiera. Fue el pacto de Cristo, Señor de señores, Rey de reyes. Tiemblo. Temo a Dios, me arrodillo a Dios, me humillo ante Dios, un Dios vivo,
¿Qué es esta casa? Esta casa es donde habita el Espíritu Santo. Donde habita el Espíritu Santo hay un temor reverencial a Dios. Volvemos a 2 Crónicas 7:14, dice: y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No cualquiera puede invocar el nombre de Dios por medio de Jesucristo, porque Cristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día, dice, me dirán muchos: Señor, Señor. En aquel tiempo me dirán muchos: Señor, Señor. Voy a volver a leer esta parte. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. En ese tiempo el nombre de Yahweh invocado era por medio de un rey, por medio de la reverencia, de la humillación, de guardar los estatutos, de guardar la ley mosaica, de ofrecer sacrificio. Así solo se podía invocar el nombre de Yahweh. Muchos méritos. Pero hoy invocamos el nombre de Yahweh, del Altísimo, de Adonai, por los méritos de Cristo, por la crucifixión y resurrección en un madero del autor y consumador de la fe. Muchos creyentes, podemos decir creyentes, no renovados, no regenerados. Pues si yo creo en Cristo, yo soy cristiano. Pregunta: ¿te estás humillando? ¿Eres de su pueblo? ¿Eres de sus ovejas? Y dice: y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Estás orando? ¿Sí? Aquí la afirmación es: estás orando. Y si oraren. La oración es una comunicación que tenemos con Dios. Es la asistencia de Espíritu Santo interviniendo ahí, llamándole a Dios. Dios manda, Espíritu Santo, pero yo también estoy orando. Esa es intervención, es asistencia. Una oración pública es una oración que hacemos publicando nuestras peticiones, pero Dios contestándolas conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Es difícil la tarea que Dios a veces nos da, las pruebas de esta vida, lo difícil. No es fácil, pero el Espíritu Santo nos fortalece. Dice: sobre el cual mi nombre es invocado, y orar en la oración. Hablamos de la comunión, de la comunicación. Un varón, un pueblo, una persona que no ora, no tiene comunión con Dios. No tiene comunicación con Dios. No conoce al Padre, menos conoce al Hijo. No conoce al Padre, no conoce menos al Padre, sino conoce al Hijo. No tiene al Espíritu Santo. Habla: y si buscar en mi rostro. Estamos buscando el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Eso es algo hermoso. Y se convirtieren de sus malos caminos. Quiero decir estas dos cosas. Buscar el rostro de Dios es precisamente la afirmación de convertirse de sus malos caminos. Si hemos sido renovados, estamos siendo renovados, regenerados, es porque estamos buscando el rostro de Dios, porque Él nos encontró primero a nosotros y nosotros no a Él. ¿Qué hombre puede decir: yo he buscado a Dios por mis propios méritos? Nadie podemos decir eso. Y no debemos decir eso. Una persona renovada no dice eso. Buscar el rostro de Dios no es como Moisés. Dios, permíteme ver tu rostro. No, Moisés, permíteme verte. No hay hombre que pueda, Éxodo 33 dice: no hay hombre que pueda verme y viva. Pero Jesús dice:
cuando Él vino en carne, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso lo sabemos en el Evangelio de Juan. Cuando Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La afirmación de decir he visto a Dios es sentir la presencia de Dios. No le podemos ver en esta tierra porque somos hecho carne. Es imposible que nuestros ojos de carne puedan verle. Pero sí, contemplarle es un poco también inexacto decir también eso. Contemplar la gloria de Dios tampoco, porque contemplar la gloria de Dios nos destruiría. Él es santo. Lo que sí podemos hacer es sentir su paz. Y como dice aquí, buscar su rostro. Buscar su rostro significa buscar el favor de Dios. Buscar lo que Dios quiere. ¿Cómo sé lo que Dios quiere si no leo la Biblia? ¿Cómo sé lo que Dios quiere si no oro? Tomo decisiones propias, personales. ¿Cuántos reyes de Israel se equivocaron por tomar decisiones prontas, sin consultar a los profetas, que eran por medio de quien Dios hablaba? Ahora hay que consultar a los profetas de la Biblia, no a los profetas de la calle, del hombre. Hay que consultar a Crónicas, hay que consultar a Joel, Jeremías, Lamentación, a todos los profetas de orar en y buscar en mi rostro y se convirtieron en sus malos caminos. Está hablando a su pueblo. Una persona que hace sacrificios, mandas, que hace idolatría y que Dios le ha prestado, Dios le ha dado vida, incluso en esta pandemia, por ejemplo. Mucha gente ha salido del hospital y va a la Virgen, va ahí. No está buscando el rostro de Dios, está buscando el rostro de una imagen. Eso enoja a Dios. Dios misericordioso, benevolente, salvador, perdonador de pecados y te da vida. Vuelve a tu casa, vuelve a tu casa. Te saco de terapia intensiva, te saco. Pero Dios no te sacó de un hospital para que fueras a buscar el rostro hecho por hombres, sino el rostro de su palabra, que es esta, la propia palabra, el rostro de Dios, la presencia de Dios. Shekhinah. Su Shekhinah de Dios. Lo que acompañaba al pueblo. Hay personas que, aún teniendo la prueba, y Dios sacándolos de esa prueba, no se convierten de sus malos caminos. Siguen en sus malos caminos. Entonces el versículo no le está hablando al mundo, está hablando al creyente, al que está siendo regenerado, al que ha perdido su relación, al que está tibio, al que está como que no quiero, ya no más de Dios. Es más, ni siquiera tibio, eso es frío, 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 me congelo, ya no quiero nada de Dios. Hay que calentar el alma para prender incienso y que llegue a la presencia de Dios. Y se convierte en sus malos caminos, dice. Entonces yo iré desde los cielos. Ahora sí viene. Si ustedes hacen esto, yo desde los cielos bajaré. Cuando oramos, viene la voluntad de Dios y se manifiesta en nuestras vidas. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué es mejor? Dice el salmista, mejor es estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de ti. Me parece ese Salmo 90, que habla que Dios es benevolente. La benevolencia de Dios, dice, y se convirtió en sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos decimos, queremos sanar la tierra
Señor, sana mi tierra. ¿Cómo sana Dios nuestra tierra? La tierra es de donde Dios nos sacó, nos levantó del mismo Eretz, la tierra. Pero Dios nos sacó, nos levantó de la tierra y sopló aliento de vida. Esto quiere decir que también cuando Caín mató a Abel, dice que la tierra demandó y llegó la sangre de su hermano. Dice, ¿qué has hecho? La tierra es una representación de la bendición de Dios o la maldición de los hombres. La tierra fue maldecida por el pecado de un hombre, pero también la tierra fue bendecida por el derramamiento de la sangre de un hombre que es Cristo, que es Dios. Un hombre contaminó la tierra, un hombre renovó la tierra, salvó la tierra, restauró la tierra, perfeccionó la tierra con su sacrificio. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo puede Dios sanar nuestra tierra, donde vivimos, nuestra familia? Nuestro trabajo, eso es secundario, pero hablando personalmente, nuestra tierra, somos nosotros mismos tierra, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. Habla de nuestra tierra, lo que somos, donde habita el Espíritu Santo, el Ruach, el Espíritu de Dios. Sanará nuestra alma, nuestro nefesh, nuestro ánimo. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Ser renovados? ¿Ser restaurados? Hay que escuchar lo que Dios está diciendo en 2 Crónicas 7:14 y hacer si me humillo, si invoco su nombre, si oro y si busco su rostro. 4 cosas. Si hago esas 4 cosas, sé que soy regenerado. Soy pueblo de Dios. Soy hijo de Dios. Pertenezco a Dios. Y si no, estoy entre los babilonios, entre los egipcios, medos, persas, entre los moabitas, entre todos los pueblos menos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa en la actualidad a las personas renovadas, tú y yo, las personas regeneradas, restauradas. Vamos a orar. Damos término a la palabra de Dios y damos gracias a Dios porque nos permite compartir esta palabra. Bendita es la palabra de Dios. Para mí es una gran bendición el compartir cada domingo la palabra, llegar hasta sus hogares, el poder estar siempre ahí presente y que ustedes reciban este humilde mensaje. Le pido la gracia y les pido sus oraciones para este ministerio. Iglesia Vencedores por su gracia. Iglesia bíblica, predicando la sana doctrina, permaneciendo en tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Nosotros tratamos siempre de permanecer, siempre permanecer. La palabra de Dios, solo la palabra, solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús. Salmo 93, solo quiero leer en mi oración. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque Dios es bueno y benevolente. Hermanos, lean Salmos 90 y va a ser muy plena esta predicación con el Salmo 90, donde nos explica los años, que somos muy cortos en años, así que hay que estar siempre presentes en la presencia de Dios hasta ser quebrantados. Amado Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por la iglesia, Padre, por tu iglesia, no por mi iglesia, es tuya, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que está detrás de cada cámara, Señor, escuchando este fiel mensaje, este humilde mensaje. Te pido penetres, entres, Padre, en cada corazón de cada siervo tuyo, Señor, y aún los que no conocen, Padre.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, tenga la vida que Dios nos promete a través de la vida eterna por medio de Jesucristo y sus méritos. Te doy gracias, Padre, por este tema. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por mi familia, Padre, aquí en la tierra que me has mandado, Gómez Estrada, mi familia, Padre, por mi familia en Cristo que está detrás de esas cámaras que escuchan este fiel mensaje a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Alabado y glorificado seas por siempre, por los siglos. Amén. Shalom, que el Señor les bendiga. Shalom.